Observatorio Agenda 2030 es una propuesta de TV UNAM para mirar los problemas nacionales, los nuestros, los de México, pero desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de una agenda trazada por las Naciones Unidas, de la que México es parte, que en 17 objetivos y a través de 169 metas concretas se ha propuesto medidas concretas para mejorar las condiciones de vida en el planeta. Se trata de una agenda que busca abatir la pobreza, estrechar la desigualdad, por supuesto, garantizar condiciones de sostenibilidad medioambiental y de esa manera generar condiciones para que la vida de las personas en el planeta y por supuesto en México sea en todos los sentidos mejor. Lo que haremos en este programa será evidenciar a través de casos concretos, documentados, con datos precisos, cómo muchas veces los países, y en el caso concreto el nuestro, realizan acciones, toman decisiones, generan proyectos que contradicen los compromisos adquiridos. De esta manera, a través de ejemplos, la verdad es que sumamente lesivos y sumamente ofensivos, les mostraremos a ustedes cómo nuestro país ha contradicho sus compromisos internacionales en esta Agenda 2030. El programa del día de hoy se centra en el primer objetivo de la Agenda 2030, el fin de la pobreza. Según datos internacionales avalados por las Naciones Unidas, más de 783 millones de personas viven en condiciones de pobreza. Quiere decir que sobreviven con menos de $2 al día. En el caso de México, según los datos de Coneval, 52.4 millones de personas se encuentran en condiciones de pobreza, de los cuales 9.3 millones están en condiciones de pobreza extrema. Evidenciaremos a través de un caso concreto, el llamado la estafa maestra, cómo nuestro país desvió recursos públicos que debían de ser atendidos y orientados para resolver el problema de la pobreza y que fueron en realidad llevados a las arcas personales o quién sabe las de quién, porque el dinero simple y sencillamente desapareció. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la pobreza? Hablamos de un tema que tiene que ver con los derechos humanos de las personas, tiene que ver con su vivienda, tiene que ver con sus condiciones cotidianas de vida, tiene que ver con su malnutrición, tiene que ver con cuestiones sentidas, palpables y muy relevantes en la vida de las personas. Por eso, hoy decidimos abordar el tema de la pobreza y vincularlo con uno de los escándalos de corrupción más sentidos y más gravosos del México contemporáneo, la estafa maestra. 3 instituciones públicas, Sedesol, Banobras y Pemex, sirvieron como vía para desviar, la cifra es impresionante, 7.670 millones de pesos a través de 8 universidades públicas. El dinero pasó por ahí y nunca se supo a dónde llegó. Desde que la Auditoría Superior de la Federación aquí en México hizo pública su cuenta pública de 2013, se empezó a especular y empezó a correr información de que probablemente algunas instituciones públicas habían desviado dinero del erario mexicano. 2 instituciones privadas, periodísticas y de la sociedad civil, Animal Político, una plataforma digital de noticias, y Mexicanos Unidos contra la Corrupción, iniciaron una investigación de la cual se extrajo al final lo que sería el escándalo público más importante del México contemporáneo en temas de corrupción, la estafa maestra. La estafa maestra es un mecanismo en el que se desviaron recursos públicos y que funcionó, se explicará muy sencillo, pero en realidad tiene muchísima complejidad detrás, pero el resumen es que 11 dependencias de gobierno hicieron convenios con 8 universidades públicas para hacer supuestos servicios. Las instituciones subcontrataron a 186 empresas y de las cuales 128 nosotros descubrimos que eran en realidad ilegales o fantasma. Y por lo tanto, más de 3,000 millones de pesos del erario público desapareció. Fueron en total 11 dependencias
con 8 universidades que se vieron involucradas porque hicieron contratos entre sí. Esto debido a un hueco que todavía existe en la ley, es decir, los convenios en sí no eran necesariamente ilegales. Las 8 universidades y las dependencias hicieron convenios que de alguna manera exentaban algunas de las disposiciones de la ley en materia de contratación y contrataron a 186 empresas en términos generales por un monto total de 7,000 millones de pesos para poder asignar algunos contratos y lo que logramos documentar fue que se desviaron cerca de 5,000 millones de pesos. Ya hemos visto alguna información de cómo se desarrolló el caso y cómo se llevó a cabo la investigación. Pero este primer bloque nos deja sobre la mesa algunas preguntas fundamentales. ¿Cómo fue posible desviar esa cantidad de recursos públicos? ¿Cómo fue posible darle la vuelta a la legislación? ¿Y quiénes son o quiénes debieron ser las personas responsables que merecían sanciones? El presupuesto del Estado se caracteriza por que anualmente define el destino del gasto. Entonces, la función del presupuesto de egresos de la Federación, por ejemplo, es definir un monto para un determinado propósito. Tal monto se destina a la Secretaría tal monto se destina a la construcción de puentes, de educación, de medicamentos y demás. Por tanto, la desviación significa que se emplea para un uso distinto a aquel al cual originalmente estaba dirigido. No importa si el bien es bueno o malo, es posible, por ejemplo, que en lugar de adquirir medicamentos se destine para libros, pero eso en sí mismo ya es una acción de desviación. ¿Por qué? Porque supone que hay una alteración del propósito inicial y por tanto habría un destino distinto al cual originalmente se estableció. Por supuesto que para el desvío de recursos públicos existe una sanción. El artículo 223 del Código Penal Federal establece que el peculado es el delito consistente en que algún servidor público, para beneficiarse o beneficiar a otra persona, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa. En México existe un ente público, además, encargado de revisar este tipo de irregularidades, precisamente la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano técnico que constitucionalmente está vinculado a la Cámara de Diputados. Debido a que el régimen constitucional asigna la representación de los ciudadanos, que a su vez forman parte de la Cámara de Diputados, una serie de actos, entre otros, el que apruebe el presupuesto de egresos y, por tanto, si aprueba el presupuesto, es decir, en qué se va a gastar el dinero público, el dinero de los contribuyentes, es decir, el dinero de los ciudadanos, la representación de los ciudadanos tendría que llevar a cabo la revisión de aquello en lo que se gaste, es decir, de las cuentas. Por tanto, la cuenta pública es el documento que contiene la información que concentra después de cada ejercicio presupuestal el gasto. Esto es en qué se gastó, en qué se destinó aquello que fue aprobado por la misma Cámara de Diputados en ejercicios anteriores. La Auditoría Superior de la Federación Mexicana hizo público su informe sobre la estafa maestra en la cuenta pública de 2013. Permítame compartir con ustedes dos párrafos de sus conclusiones. El primero, el párrafo que se encuentra en la página 71 y que dice: en múltiples casos ha sido evidente que las instituciones contratistas fungen como meros comisionistas, que con su intervención permiten adjudicaciones directas a terceros que se realizan al margen de las disposiciones legales, alejándose así del espíritu de la norma. Posteriormente, una página después, en la página 72, se habla de otras irregularidades detectadas en las últimas 3 revisiones que realizó. Permítanme leerlas textualmente.
Subcontrataciones por el 100% del ordenado por el contratante que se realizan indebidamente sin observar las disposiciones en materia de licitaciones públicas. Contrataciones que no se acreditan que garanticen las mejores condiciones para el Estado. Sobreprecios en la adquisición de bienes y servicios. Subcontrataciones de proveedores y prestadores de servicios que no existen, o bien que existiendo se encuentran en situación fiscal irregular u omisa. En ciertos casos, se ha determinado que los servicios o adquisiciones subcontratados no fueron prestados. En otros casos, cuando se realizan licitaciones, se ha presentado la simulación por medio de la inclusión en la lista de ofertantes de empresas vinculadas entre sí. Es decir, un fraude después del otro. Los antecedentes que tenemos de lo que conocemos ahora como estafa maestra derivan de la revisión de la cuenta pública en 2013 y 2014. A partir de esto se estableció con datos, con información derivada de las auditorías o de los informes especiales estos hechos, y a partir de esto fue que organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación, en particular Mexicanos contra la Corrupción y Animal Político, profundizaron la investigación, la documentaran, y bueno, esto llevó a que tuviese ya una presencia mediática mayor y que se le diese el nombre de estafa maestra. El gobierno federal, que es quien articula este mecanismo a través de diferentes dependencias y oficinas de gobierno, tuvo conocimiento de los desvíos porque la propia Auditoría Superior de la Federación así se lo comunica, ¿no? A través de auditorías individuales y de una auditoría forense en particular que se hace en el año 2016, se da cuenta de cómo se le dijo al gobierno que estaban sucediendo, al menos desde el año 2012, estos desvíos de recursos públicos. Se hicieron observaciones, recomendaciones y se le pidió además que interviniera iniciando los procedimientos de responsabilidad administrativos. De manera que podemos considerar que el control interno que tiene que realizar el propio gobierno federal no funcionó. Y cuando uno piensa o revisa cómo funcionaba este control interno en la Secretaría de la Función Pública, en la administración en el sexenio 2012-2018, ubicamos que los primeros años estuvo acéfala la Secretaría de la Función Pública, de manera que no se hizo nada, pese a que el gobierno tuvo conocimiento de que estaba sucediendo y tenía nombre el mecanismo desvío de recursos públicos. No se hizo nada para frenarlo, ni para corregirlo, ni para tratar de recuperar el dinero. No tenemos conocimiento de acciones resarcitorias o de procedimientos de responsabilidad que se hayan detonado desde el propio gobierno federal. Uno de los mecanismos más utilizados para llevar a cabo este tipo de acciones fraudulentas son las llamadas empresas fantasmas. Tienen una definición, también una definición legal que está en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Son aquellas empresas que tienen como fachada la realización de actividades económicas, pero que no poseen, dice la ley, los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan. Suele decirse que los actos realizados por las empresas fantasmas son falsos. No, en realidad son inexistentes, porque las empresas pueden existir y las facturas pueden emitirse, pero lo que no existe son las acciones o los actos para las que fueron contratadas. Refiriendo este concepto a lo que es la legislación fiscal, se refiere a aquellas empresas que pueden ser, el concepto, de acuerdo con el Código Fiscal, puede ser persona moral o persona física. En este sentido, se refieren a personas morales o físicas que lamentablemente no tienen un lugar donde puedan ser ubicadas. ¿Por qué? Porque el domicilio fiscal pudo haber sido dado de manera simulada o con falsedad. En ese sentido, igualmente, una persona física se ha considerado que también no proporciona su domicilio fiscal correcto, de tal forma
que aparentemente existen las empresas, pero no legalmente hablando, porque no tienen en todo caso el conocimiento de su constitución y de su ubicación. Hay varios artículos del Código Fiscal de la Federación que precisamente buscan establecer en qué momento esa empresa, al no proporcionar un domicilio fiscal correcto, presumen ya la inexistencia de las mismas. Lamentablemente suceden casos, recuerdo en alguna ocasión, yendo a dar un curso a Torreón, con la Universidad Iberoamericana, al subir a las instalaciones había una serie de huacales de estos de fruta y de verduras y tenían papeles donde daban o aparentaban tener el nombre de una empresa. Entonces sí, lamentablemente hay inclusive empresas que son constituidas ante notario o corredor público, pero nunca realizan una actividad empresarial. Las empresas fantasmas que emiten facturas falsas se conocen como EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas. Y existe una autoridad pública, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, que es encargado de detectarlas y de registrarlas. En el caso de la estafa maestra, la gran pregunta es, ¿por qué no estaban detectadas esas empresas? Y la gran respuesta es que sí estaban. Al menos 8 de ellas se encontraban ya en el registro del SAT. En principio el SAT es el órgano desconcentrado que tiene las facultades de comprobación, de determinación y de recaudación de los impuestos. La primera, al decir comprobación, significa que pueden revisar el cumplimiento de las obligaciones y derechos de los particulares contribuyentes. La segunda determinación, que una vez que conoce la situación fiscal del contribuyente, si tiene irregularidades, va a tener la facultad de fijar en cantidad líquida qué cantidad de impuestos le deben a la autoridad. Y por último, tiene la facultad de recaudar, es decir, de exigir el pago de todas estas contribuciones. Son las funciones del SAT. 1. Que el SAT, ¿cómo puede detectarlo? Precisamente con verificaciones, cuando aquí, de acuerdo con el Código Fiscal, antes de ejercer facultades de comprobación, puede enviar empleados para que verifiquen que en verdad en el domicilio fiscal proporcionado exista la empresa, ya sea persona moral o persona física. Si no aparecen en ese domicilio, de inmediato ya podrá tomar o ejercer una serie de facultades para ver si realmente esta empresa tiene operaciones o no, porque hay otro procedimiento adicional que es el de operaciones inexistentes para precisamente poder detectar a estas empresas y evitar que sigan trabajando con ellas. El SAT lo publica tanto en el Diario Oficial de la Federación como en el propio portal del SAT, donde uno puede a través de él conocer el listado, donde hay contribuyentes que nunca aparecen, nunca vamos a decir, aclaran su situación, hay otros que sí y son eliminados de esa lista. Para constituir empresas fantasmas, era común que las personas que prestaban sus nombres, precisamente los llamados prestanombres, fueran personas pobres con un bajo nivel educativo. Esto es así porque a cambio de una módica, mínima cantidad de dinero, firmaron documentos con información técnica cuyo contenido, lamentablemente, no comprendieron. Son personas que por sus necesidades económicas, no por falta de inteligencia, digámoslo así, sino simplemente económica, se prestan a que alguien le proporcionan a ese alguien su IFE, los dan de alta y los van utilizando a través de emisión de facturas o de alguna otra situación, pero ellos lo desconocen. ¿Por qué? Aquí habría que ver otro elemento. Estamos en la Ciudad de México, sí, pero si nosotros observamos de esta gente, mucha se ubica fuera de las grandes ciudades. Desconocen totalmente qué es lo que van a hacer con esa información que ellos proporcionaron, pero como reciben una cantidad de dinero por permitir el uso de su nombre,
lamentablemente no se llegan a percatar del riesgo en el que están incurriendo y sobre todo el indebido manejo que van a hacer de su persona para efectos fiscales. Siempre decimos que en la estafa maestra hay una doble utilización de la pobreza. Por una parte, los pobres o las personas en situación de pobreza fueron el pretexto idóneo para hacer este tipo de convenios, sobre todo en la Sedesol, aunque también en otras dependencias, porque estos convenios supuestamente era para llevar despensas, para llevar insumos a las zonas más marginadas de este país. Y por supuesto que nadie se opondría a que el gobierno gastara en eso o creara una estrategia para eso. Y por lo tanto, los convenios se hacían como súper sencillo, ¿no?, en las dependencias de gobierno, y al final descubrimos que eso ni siquiera se concretó. O sea, que en el papel decían que iban a repartir $500,000 de despensas y en la realidad no pasó. Y luego, la otra utilización de la gente en situación de pobreza tiene que ver justo con esto, con los prestanombres. Porque lo que descubrimos es que existen despachos de contadores, de abogados, que van a ciertas zonas muy marginadas, sobre todo en el sureste, y donde a la gente les piden sus documentos de identificación, ¿no? Y con ellos constituyen empresas. Y a la gente les pagan, obviamente muy poco dinero por eso, en el mejor de los casos que les paguen. Y estas personas sí saben, en algunos casos, que estaban constituyendo empresas, pero no tienen la menor idea para qué, ¿no? Y que a lo mejor para ellos fue suficiente lo que les pagaron por solamente dar una copia de su credencial de lector o de su comprobante de domicilio. Pero nuevamente allí vemos pues este abuso a la gente que menos tiene y que a veces nos dicen si ellos forman parte de la corrupción. En estricto sentido sí, porque están firmando documentos o están siendo partícipes de la constitución de empresas, pero también es de considerar que son víctimas, ¿no? Y que hay alguien que realmente está maquinando todo este esquema y que los está utilizando. Y por lo tanto, estas personas se vuelven el eslabón más débil en toda la carrera, en todo el esquema de corrupción. Y al mismo tiempo, si quieren investigar el tema de la estafa completamente, con quienes irían directamente en contra, es contra los prestanombres, ¿no? Aunque no necesariamente sean los artífices del mecanismo. La Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público en México establece que las autoridades no pueden contratar servicios ni adquirir bienes de manera arbitraria. La ley de adquisiciones o la ley de obras, no solamente la federal, sino la de los estados, establecen 3 procedimientos para llevar a cabo una contratación por parte del Estado para construir un puente, una escuela, para comprar medicamentos o algún otro bien, y que son licitaciones públicas, invitación restringida a cuando menos 3 proveedores y adjudicación directa. La primera es, en estricto sentido, la licitación, lo cual supone que se lleva a cabo una convocatoria abierta a todo aquel interesado, que puede ser nacional o internacional, y a partir de este esquema de competencia, de concurso, hay condiciones o hay la posibilidad de elegir aquella postura que establezca el mejor precio y la mejor calidad del servicio, del producto o de la obra que se ofrece. En eso consiste una licitación. Las universidades públicas en la modernidad son instituciones humanistas que tienen finalidades específicas de gran relevancia para la sociedad: educar, investigar, difundir la cultura. Entonces la pregunta relevante es cómo fue posible que 8 instituciones de esta naturaleza terminaran involucradas en la estafa maestra. La ley de adquisición establece la posibilidad de adjudicar directamente un contrato a una entidad gubernamental. En este caso, las universidades públicas pueden ser organismos descentralizados, organismos autónomos del mismo Estado y por tanto podría llevarse a cabo una contratación directa. Pero ojo, contratación directa no significa comisión. La contratación directa significa que
tomando en cuenta el carácter público de una universidad y tomando en cuenta que la universidad puede tener ciertos saberes, ciertos técnicos, ciertos recursos de conocimientos, puede tener la capacidad para dar cierta prestación o cierto servicio al gobierno, a una Secretaría de Estado, a una entidad paraestatal, y por tanto se le contrata a la universidad la prestación del servicio. La ley establece que al menos el 51% de los servicios deben ser proporcionados directamente por la universidad, pudiendo a su vez subcontratar en el margen a otra entidad personal o empresarial que pueda tener esas capacidades. Pero eso no es una comisión, sino son las condiciones de contratación. Por tanto, si a la universidad se le emplea solamente como un cascarón, que al contratar a su vez subcontrate a otros, entonces habría ahí un acto indebido. Por tanto, esta llamada comisión parte de que se utilizó a la universidad solamente como la entidad jurídica para contratar, pero no realmente como un proveedor de servicios. Quiero pensar que en algún momento la comunidad estudiantil, la comunidad académica, puede ser mucho más crítica y mucho más vigilante de los presupuestos, de la transparencia de las universidades. Creo que en general algo que notamos mucho fue la falta de acceso a datos públicos, a los presupuestos, a cómo gastan las universidades. Pues ahí tiene usted cuál ha sido la historia de la estafa maestra y también el papel que jugaron las llamadas empresas fantasma. En el próximo programa de Observatorio, Agenda 2030, conoceremos el papel que tuvo el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Desarrollo Social y también cuál fue el impacto de la investigación sobre este importante y, la verdad, indignante evento.